Dios le bendiga. Vamos a ir rapidito, ¿verdad? El texto que nos toca hoy. Estamos en Lucas, capítulo 22. Y vamos a hablar de los versículos 39 al 46. Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie para leer la palabra. Así dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, apártate de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Padre, vengo delante de ti, mi Señor, dándote gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te doy gracias, Padre Santo, porque nos ha traído aquí, Señor. Aún en medio de la oscuridad que hay ahora mismo en Puerto Rico, Señor, estamos aquí para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Que la lectura, Señor, de este texto, mi Dios, podamos ver, Señor, la majestad de Cristo. Que podamos, Señor, realmente ver la agonía de Cristo, Señor, en este momento en el huerto de Getsemaní. Porque nos dio un ejemplo. Es el modelo para nosotros, Señor. Que podamos verlo, Señor, en esta noche. Y que podamos, Señor, ir de rodillas delante de Él, sabiendo que Él es todo sobre todo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Úsame, Señor, como un mensajero solamente, mi Dios, para exponer tu palabra y llevarle tu palabra a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, ¿verdad? Como todos sabemos, se está celebrando la Semana Santa. Una semana, ¿verdad? Que muchas personas que nunca piensan en Cristo, en esta semana ahora piensan en Jesús. Piensan en la cruz, piensan en la resurrección. Muchos de ellos dejan de comer carne y solamente comen pescado como rituales, ¿verdad? Pero muchas personas van a la iglesia, sean iglesia católica, evangélica, a escuchar sermones y mensajes acerca de Cristo, pero realmente no tienen un conocimiento pleno de lo que realmente ocurrió en la cruz de Cristo. Y lamentablemente muchas veces nosotros como cristianos tampoco tenemos un conocimiento pleno realmente de lo que ocurrió ahí. Porque es mucho más profundo, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos imaginarnos. El pastor Paul Washer siempre dice que podemos pasar toda una vida estudiando solamente el Evangelio y no vamos ni a tocar las orillas de las aguas del conocimiento que vamos a adquirir. Y eso es precisamente también, ¿verdad?, el texto que vamos a estudiar hoy. Y lo que me lleva, ¿verdad?, al huerto de Getsemaní. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de las aguas, debemos venir de la forma correcta al texto. Porque lo que ocurrió en ese huerto, por esas horas, nunca lo vamos a comprender del todo de este lado del cielo. Charles Spurgeon decía esto acerca de este texto:
al acercarnos a este pasaje, estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en lenguaje humano. Así que en esta noche, hermano, yo voy a tratar de exponer estos pasajes de la Escritura lo mejor que yo puedo, sabiendo y conociendo que yo no tengo una mente ni un vocabulario, ¿verdad? Bueno, tengo una mente y un vocabulario limitado para poder expresar lo que ocurrió aquí, pero sabiendo que es necesario estudiarlo. Es necesario estudiarlo y meditarlo porque están aquí en la Escritura. El Señor permitió que estuviera aquí por alguna razón. Y no solamente aquí en el libro de Lucas, sino también en el libro de Mateo y de Marcos. El Espíritu Santo guió a estos autores a escribir sobre el huerto de Getsemaní, lo que significa que es nuestro deber conocerlo, atesorarlo y entenderlo. A lo que me lleva, ¿verdad?, la idea central de este mensaje, y es esta. En el Getsemaní vemos la agonía de nuestro Señor, vemos su humanidad y cómo se derramó delante de su Padre para ser fortalecido y alinear su voluntad a la voluntad del Padre. Y como leímos anteriormente, ¿verdad?, comenzamos con los primeros 2 versículos. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Saliendo de dónde? Jesús y sus discípulos acababan de salir del aposento alto, donde habían celebrado la Pascua y donde se instituyó la cena del Señor. Ellos se dirigían al huerto de Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Y en el texto paralelo a Lucas, ¿verdad?, Mateo 26:30 nos cuenta que antes de irse cantaron un himno, que probablemente fue el Salmo 118, que era el último cántico que los judíos solían cantar en la Pascua. Y este salmo empieza y termina con estas palabras: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Seguro que esas palabras, ¿verdad?, todavía estaban resonando en la mente de Cristo mientras caminaban hacia Getsemaní. Y con Él estaban los 11 discípulos. Judas había ido, ¿verdad?, a buscar la muchedumbre que lo iba a arrestar. Pero cuando llegaron al lugar, 8 de los discípulos se quedaron, lo más probable, en la entrada del huerto. Y tomó con él solo a 3 de sus discípulos: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y mientras caminaba con ellos, nuestro maestro enfrenta una gran angustia mientras se prepara para llevar el peso de los pecados del mundo en la cruz. Y en el texto paralelo, ¿verdad?, de nuevo de Getsemaní, en el libro de Mateo, mientras caminaba con estos 3 discípulos, les dice esto: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Ahora bien, el pastor Sugel Michelin menciona esto. Él dice, hablando de este pasaje, dice: ¿qué era lo que había llenado de horror el alma de nuestro Señor al llegar al huerto de Getsemaní? A través de la historia encontramos muchos relatos de hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con un coraje y una quietud extraordinario, incluyendo muchos mártires cristianos. ¿Eran acaso más valientes que nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no. ¿Cómo podemos explicar entonces la angustia tan grande que se habían adueñado del Señor la noche previa a la crucifixión? Sobre todo tomando en cuenta la fortaleza de carácter que Cristo había mostrado a través de todo su ministerio, aún en medio de las circunstancias más difíciles y adversas. Y la respuesta la vamos a encontrar en los próximos versículos, ¿verdad?, la oración de nuestro Señor. Pero vemos, ¿verdad?, antes de continuar con los próximos versículos, que aún en medio de la aflicción de nuestro Señor, Él cuidaba de sus discípulos. Aún en medio de esa intensidad que estaba sintiendo en ese momento, que dijo que estaba afligido hasta la muerte, Él veló por ellos. Él pensó en ellos cuando les dijo: oren
para que no entren en tentación. Y no hace lo mismo con nosotros. No hace lo mismo Él con nosotros. Al final de estos versos, de estos versículos también vemos lo mismo, pero por ahora vamos a continuar con los próximos dos, ¿verdad? Versículos 41 y 42 dice: y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después que dejó a sus discípulos, se fue un poco más adelante del huerto para orar y en Getsemaní. Y ahí, en medio de ese huerto, Jesús oró con el alma angustiada, pidiendo, si era posible, no tener que beber esa copa. Ahora, no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón delante de Dios, pero su oración refleja el peso de lo que enfrentaría. Y lo más probable, esta es realmente su única oración que está haciendo delante del Padre. Y fíjate, y note que dice que él poniéndose de rodillas. Normalmente los judíos no oraban de rodillas. Ellos oraban parados mirando al cielo. Pero en esta ocasión Jesús se arrodilló a orar al Padre. Ahora él menciona la copa, ¿verdad? Parte de mí esta copa. En el Antiguo Testamento la copa simboliza la ira de Dios contra el pecado. Y esto lo podemos ver en Salmo 78, 75, lo vemos en Isaías 51, lo vimos en Jeremías 25, ¿verdad? Donde se describe como un cáliz de furor y castigo. Y vamos a leerlo. En el Salmo 75, 8 dice: porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta lleno de mixtura y de él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. En Isaías 51, 22 dice: así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Jeremías 25, 15 dice: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Esta copa era para el impío, para que bebiera el impío. Pero esta es la copa que nuestro Señor tiene que tomar. Esta es la copa que Él tiene que tomar. No era la muerte lo que aterraba a Jesús, sino la idea de cargar con toda esa ira divina por amor a sus escogidos. Y por cierto, ¿verdad? Getsemaní significa prensa de aceite. Eso es lo que significa Getsemaní, significa prensa de aceite. Y esto evoca la imagen de las aceitunas trituradas para sacar aceite. Y allí Jesús sintió el peso de ser machacado por la ira de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir su misericordia sin una gota de condena. ¿Escucharon eso, verdad? Allí Jesús fue triturado, machacado, para que tú y yo no tuviéramos que tomar de la copa, ni una gota de ella. Aquí vemos la humanidad de Jesús. Vemos que Jesús es completamente hombre, pero también completamente Dios. Vemos también la necesidad de morir a nosotros mismos y buscar la voluntad de Dios aun cuando es fuerte. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que su alma está muy triste hasta la muerte y le pide al Padre que si es posible no tenga que beber de esa copa de sufrimiento, Él realmente está expresando lo que siente en ese momento. No está exagerando, está siendo completamente honesto. Su cuerpo estaba en tal agonía, en tal estrés, en tal angustia, que podía caer muerto en ese momento. Pero esa copa no podía ser evitada. No había otra manera. Para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia, sin ignorar su justicia, Jesús tenía que recibir el castigo que en realidad nosotros merecíamos por nuestro pecado.
Y aunque Jesús vino a predicar el evangelio, el propósito principal de su venida fue que pudiera existir un evangelio para predicar. Es decir, sin su sacrificio no habría buenas nuevas para anunciar. Sin el sacrificio de Cristo, lo que nosotros hacemos los sábados no existiera. De ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, en mi estudio, ¿verdad? Del texto, surgió esta pregunta, ¿verdad? ¿Acaso no sabía Jesús que esa hora llegaría tarde o temprano? ¿Acaso Jesús no sabía que eso iba a pasar? Pues, citando al pastor Sujel Michelén de nuevo, él dice, por supuesto que sí, pero no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que sucederá en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia. Jonathan Edwards nos dice acerca de esto. En el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. No te sorprenda el clamor de nuestro Señor. En su humanidad buscaba otra alternativa para no tomar la copa. Pero que esto no te sorprenda. Él no estuvo débil en ese momento. El pastor John MacArthur nos dice, la súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y de padecer el juicio de Dios. Si no hubiera reaccionado de ese modo, habrían surgido dudas de su santidad absoluta. Era una respuesta totalmente de acuerdo a su carácter. Pero mi hermano, nosotros luchamos con el pecado que hay en nosotros. Todavía, aún después que el Señor nos salva, nosotros luchamos con el pecado. Todavía estamos en un cuerpo corrompido y que solo quiere saciarse de los deleites del pecado. Esa es nuestra lucha. Nosotros luchamos con caminar en santidad y pureza. Pero con Cristo no fue así. Él no luchó con el pecado que había en él porque no había pecado en él. Su naturaleza siempre fue de santidad y pureza. Y en esa cruz Jesús cargaría con el pecado de aquellos que él fue a salvar. La corrupción del pecado era ajeno a él. Por eso fue su clamor. Por eso se derramó en oración delante del Padre. Su tentación no era poder vivir en santidad. Él siempre vivía en santidad. Él es santo, 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 siempre. Y aún estando en esta tierra, caminando como hombre, nunca pecó. Y cuando miremos a la cruz, que lo tenemos aquí, cuando miremos a esta cruz, recordemos esto. Tu pecado y el mío estuvo sobre Jesús en el madero, para que nosotros no tuviéramos que tomar de la copa del furor de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. El pastor Sujel Michelén entonces nos hace la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Respondió Dios el Padre la oración de Dios el Hijo en el huerto de Getsemaní? Nos sigue diciendo esto. Por supuesto que sí. El mismo Cristo declaró en cierta ocasión que el Padre siempre lo escuchaba. Esto está en Juan 11:42. Y el autor de la carta a los Hebreos, en una evidente referencia a lo que sucedió en esta ocasión, dice que Cristo fue oído a causa de su remor reverente. Esto se encuentra en Hebreos 5:7. Y vamos a leerlo. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero la respuesta no fue para librarlo de la cruz, sino de fortalecerlo físicamente y espiritualmente.
Esa fue la respuesta. Sí contestó su oración, pero no fue para librarlo de la cruz. John MacArthur nos explica, ¿verdad?, que Jesús no estaba tratando de escapar del plan de redención. Su alma santa simplemente reaccionaba con horror ante el pecado que tendría que cargar. Hermano, aquí no hay rebelión. No hay rebelión en Cristo. Solo hay una perfecta sumisión al Padre. El modelo de obediencia. Por eso Pablo decía, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque Cristo es nuestro modelo perfecto. Ahora te pregunto, para meditar y pensar, te pregunto, que créeme que yo me he hecho esta pregunta varias veces. ¿Cuántas veces oramos, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero con reserva? Esto no es una oración fácil para hacer, créeme, esto no es una oración fácil para hacer. Es una oración sencilla, es una oración corta, pero no es fácil orar esto. Pero debemos rendirnos, aunque duela, aunque cueste, aunque implique morir a nosotros y todo a lo que nos aferramos. Decirle al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es rendirte completamente al Señor y saber que su voluntad es perfecta, buena y agradable, y de la de nosotros no lo es. Sabiendo que tal vez vas a recibir una oración contestada que tú no esperabas. Una oración contestada que tal vez te duela. Pero la voluntad del Padre va siempre por encima de nuestra voluntad. Versículo 43. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y esto no se parece, ¿verdad?, al principio de su ministerio, después de esos 40 días en el desierto de ayuno que fueron y le sirvieron. Pero aquí dice que lo estaban fortaleciendo. Aquí se nos dice que Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús. Pero ese fortalecimiento no fue para quitar el dolor, no fue para hacerle más fácil el camino, sino para darle fuerzas físicas y seguir adelante hasta un sufrimiento aún mayor. Porque sabemos lo que ocurre después, que lo vamos a ver viernes. Este es un acto de gracia del Padre. El Señor tuvo gracia sobre su Hijo. No lo libró del sufrimiento, pero sí lo sostuvo en medio de él. No le quitó la copa, pero sí le dio fuerza para beberla. Y eso se nota, porque desde ese momento en adelante vemos a Jesús enfrentando todo lo que viene, el arresto, los juicios, la cruz, con firmeza y determinación. Él sabía lo que venía, pero también sabía por qué lo hacía. Spurgeon comenta acerca de esto: si el Hijo de Dios fue consolado por un ángel, no menos nosotros podemos esperar ayuda en la aflicción. No necesariamente vendrá el alivio, pero sí vendrá el auxilio. Y el Señor siempre nos da auxilio en medio de la aflicción. Yo sé que muchos de ustedes saben esto ya. La vida no es fácil, suceden cosas que nosotros no esperamos, pero en medio de la aflicción el Señor te da auxilio. El Señor no te deja solo, aunque parezca, pero no lo está. En nuestras oraciones Dios no siempre nos quita el sufrimiento, pero sí nos da la fuerza para soportarlo. A veces la respuesta a nuestra oración es el poder para perseverar, no la eliminación del problema. Nuestro Dios nos ha mostrado tanta gracia en medio del dolor y sufrimiento, una gracia que nosotros no merecemos y que en muchas ocasiones olvidamos. ¿Cuán gracia el Señor le ha mostrado a tu vida y se nos olvida? Yo no sé tu hermano, pero a mí se me olvida muchas veces y tengo que recordar la gracia que el Señor le ha mostrado a mi vida en medio
de la aflicción, del dolor, la prueba, el sufrimiento, venga lo que venga, el Señor siempre ha mostrado gracia a mi vida y ha mostrado gracia en tu vida. Pero así como sostuvo a su Hijo, nos sostendrá a nosotros en medio de nuestra aflicción. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. En este versículo, mi hermano, nosotros llegamos al clímax del sufrimiento de nuestro Señor. Entra en tal nivel la agonía que nos dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto es una condición médica real, ¿verdad? Esto se llama hematidrosis, que es causado por una angustia extrema. Ahora piensa en eso. ¿Cuán angustia Cristo estaba sintiendo en ese momento que sudó gotas de sangre? Y mucho porque dice que caía sobre la tierra. ¿Por qué tanta angustia? ¿No fue por la cruz? ¿No fue por los clavos que perforarían sus manos y sus pies? ¿No fue por los latigazos que desgarrarían su carne? ¿No fue por la corona de espinas que iba a ser clavado en su sien? ¿No fue por los golpes que recibió con varas y la bofetada que recibió de los soldados romanos? No fue el hecho de que en esa cruz cada palabra que él hablaba era un esfuerzo para respirar. Eso no fue lo que lo angustiaba. La angustia era porque estaba contemplando la copa del juicio divino que caería sobre él por el pecado de aquellos por quienes fue a morir. Esa era su angustia. La copa divina del furor de su padre iba a caer sobre él. Esto es algo que nosotros nunca vamos a entender completamente y nunca vamos a experimentar. Nuestro más profundo dolor en esta tierra no se compara con la angustia que Cristo sufrió en esa noche, en esas horas en el huerto de Getsemaní. No se compara. Pero por eso Él nos entiende. Por eso Él se compadece de nosotros. Por eso. Sufrió lo que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Y a pesar de la lucha física y emocional, Jesús se mantiene firme en la oración, mostrando su obediencia al Padre. Pero aparte de eso, hermano, vemos a un Salvador que cuidó de sus ovejas hasta el final. Aún en medio de la angustia, Él no se olvidó de sus discípulos. Aún en medio de este dolor profundo y extremo que estaba sintiendo, que sudó gotas de sangre, se acordó de ellos y se acuerda de nosotros. Como el buen pastor. ¿Se acuerda que lo aprendimos en el libro de Juan? Lo que nuestro pastor predicó. El buen pastor. Porque Él es el verdadero buen pastor que cuida de nosotros aún en medio de la angustia y el sufrimiento extremo que estaba pasando en ese momento. Diciéndoles que oraran para que no cayeran en tentación. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. A Él es a quien nosotros le servimos y a quien amamos. Porque se compadece de nosotros. Porque es un Salvador que cuida de nosotros. Que nos salvó cuando no merecíamos ser salvados. Que cogió nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre y bebió hasta la última gota de la copa del furor de Dios. Y vamos a ver cómo Él cuidaba de sus ovejas. Versículo 45-46, ¿verdad? Dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación.
En el momento de más agonía en la vida de Jesús se preocupa profundamente por la condición espiritual de sus discípulos, al punto de interrumpir su oración para advertirles que no bajaran la guardia. Y en los textos paralelos de Lucas, Mateo y Marcos, vemos que en 3 ocasiones interrumpió su oración para advertirles que oraran para que no entren en tentación. Lo que pasa es que Lucas nos da un resumen de lo que ocurrió, pero Mateo y Marcos nos dice que en 3 ocasiones él interrumpe su oración para ir a sus discípulos para decirle: pónganse en orar, no pueden orar ni tan siquiera 1 hora, oren para que no entren en tentación. Oren, ¿verdad? Para que no bajen la guardia. Oren, porque lo que viene más adelante, ustedes necesitan la fortaleza para aguantar todo lo que va a pasar. Oren. Y aunque Jesús le había advertido que serían probados esa noche, ellos se quedaron dormidos en lugar de velar y orar. Jesús lo sabía, ¿verdad? Jesús sabía lo que vendría para ellos. Satanás los quiere destruir. En 1 Pedro 5:8, ¿qué nos dice, hermano? Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y déjame decirle, hermano, Satanás estaba ahí esa noche. No lo mencionan por nombre, pero estaba ahí. Vemos más adelante, fíjate, en el versículo 53, en Lucas 22, dice: cuando estaba, por eso esta hora, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. ¿A quién está hablando ahí? El poder de las tinieblas, ¿quién era? Satanás. Estaba ahí. Estaba antes y estuvo después. Lo que Satanás quiere es que Jesús no fuera a la cruz, porque la cruz era necesaria para el perdón de pecados de la humanidad, y Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Ahora, ¿por qué se quedaron dormidos? Ahora uno puede pensar, ¿verdad? Era tarde, estaban agotados, ¿verdad? Ya para este tiempo había pasado un poquito más de las 12 de la noche, así que estos hombres estaban agotados, estaban cansados. Y es entendible. Pero más que eso, ¿qué nos dice el texto que leímos? Dice que estaban dormidos a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Sus planes no estaban desarrollándose como ellos esperaban. Su maestro se dirigía hacia la cruz a morir, y la tristeza lo llevó a buscar escape en el sueño. Y no es así con nosotros muchas veces. Cuando llega la tristeza, la aflicción, el dolor, lo que queremos es un escape de eso. No queremos pasar por el dolor, no queremos pasar por la aflicción, lo que queremos es un escape, y lamentablemente muchas personas el escape lo encuentran en el pecado. Eso no resuelve nada. Y en estos últimos meses, hermano, he aprendido esto. La oración es un medio de gracia para enfrentar la aflicción y para enfrentar la tentación. La oración es necesaria en la vida de un cristiano porque nos fortalece. Por eso Jesús les aconsejó a orar para contrarrestar la tentación. Si tú no oras, vas a caer en pecado. Un cristiano que no ora, ¿se puede decir que es cristiano? Las tentaciones, hermano, no se pueden eliminar. Cuando estemos un día con el Señor, no habrá pecado, no habrá tentación, no habrá nada de esto. Pero ahora en esta tierra, aquí donde estamos viviendo ahora, la tentación no se va a ir. La tentación va a permanecer con nosotros cada día de nuestra vida hasta que nos vayamos con el Señor. La oración es necesaria, y Cristo nos está diciendo a través de estos pasajes:
oren para que no caigan en tentación. Así que las tentaciones, hermano, no se pueden eliminar, pero sí podemos vencerlas apelando a este recurso que es poderoso, la oración. En su comentario bíblico, ¿verdad? Matthew Henry menciona: cuando la próxima vez que se dediquen a imaginar los deleites de algún pecado favorito, piensen en sus efectos tal como los contemplan aquí. Vean sus temibles efectos en el huerto de Getsemaní y deseen, con la ayuda de Dios, odiar profundamente y abandonar a ese enemigo para rescatar a los pecadores por los que el Redentor oró, agonizó y sangró. Y esto sucede, hermano, por medio de la oración, como nuestro Señor les advirtió a sus discípulos. Pero que nos dice a nosotros también hoy. Porque cuando Él oró por sus discípulos en Juan capítulo 17, que todo el capítulo es una oración de nuestro Señor Jesucristo, no solamente oró por ellos, sino que oró por nosotros. Nosotros estamos incluidos en esa oración. Y el Señor nos está diciendo también a nosotros: oren para que no caigan en tentación. Porque en medio de la angustia, en medio de la agonía, en medio del dolor que estaba pasando nuestro Maestro, se acordó de nosotros y dijo: oren, oren. Y nos dio el ejemplo cuando Él mismo fue a orar delante del Padre, sabiendo que era lo único que podía hacer: orar delante del Padre. Y para ir terminando, hermano, este pasaje no es solo una lección de oración, ¿verdad? Es una ventana al Evangelio. En Getsemaní, Jesús comenzó la trayectoria que lo llevaría a la cruz, donde cargaría el pecado de aquellos por lo cual vino al mundo. Él aceptó la copa de la ira de Dios para que tú no tuvieras que beberla. En Getsemaní fue que comenzó esa trayectoria hacia la cruz. Y de la cruz a la resurrección. Pero comenzó aquí en Getsemaní. Un texto que muchas veces tal vez leemos pero no entendemos. Pero es tan profundo que nuestra mente carnal, por lo menos mi mente, no puede comprender todo lo que está ocurriendo ahí. Así que te pregunto, hermano, ¿has confiado en ese Cristo? Él se sometió a la voluntad del Padre para que pecadores como tú y yo fuéramos perdonados. Él sudó sangre para que nosotros no derramáramos la nuestra en el juicio eterno. Jesús salió de Getsemaní hacia la cruz. Él no fue arrestado porque lo cogieron de sorpresa. Él se entregó voluntariamente. Él fue al huerto de Getsemaní sabiendo que Judas iba a ir ahí. Por eso lo hizo. Sabiendo que Judas iba a llegar ahí. Con la muchedumbre. Ahí la dice, no sé si es en Mateo o Marcos, dice que vino con una tropa romana. ¿Sabes cuánto una tropa romana, hermano? De 4,000 a 5,000 hombres. Fueron con antorchas para arrestar a Cristo esa noche. Así que Cristo se entregó voluntariamente. Su alma fue afligida para que la tuya pudiera ser restaurada. Su angustia produjo tu paz. Entonces, ¿qué haremos con este Cristo? ¿Qué haremos con Él? Si eres creyente, ve a tu propio Getsemaní. Ora, sométete a Dios. Lucha en el Espíritu para que no caigas en tentación. Y si aún no conoces al Señor, cualquier persona que tal vez me estás viendo ahora por las redes sociales, si todavía no conoces al Señor, arrepiéntete hoy, porque hoy es el día de salvación para ti.
el Salvador, que sudó sangre, también resucitó el tercer día, como veremos en los próximos días. Recuerda, hermano, Él vive. Y porque Él vive, te llama. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estos textos. Gracias te damos, mi Señor, porque en ese huerto de Getsemaní, Cristo alineó su voluntad a la tuya, sabiendo que tenías que beber de la copa hasta la última gota. Y porque Él bebió de la gota, ahora nosotros podemos ser limpiados y perdonados y justificados delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Te damos gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. Te damos gracias, Señor, por la cruz. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos salvaste, nos sacaste del lodo cenagoso. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy estamos aquí, porque tú nos has traído hasta aquí. Te damos gracias, Señor, porque enviaste un Salvador para que pudiera salvarnos en esa cruz, derramando su sangre. Y en esa cruz, nosotros lo único que teníamos para darle era nuestro pecado, que fue sobre Él. Y Él puso sobre nosotros tu justicia. Y ahora podemos ser limpiados y perdonados. Y ahora podemos venir delante de ti sin caer muertos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho para con nosotros. Y te pido, mi Señor, que en los próximos días, cuando se predique de la cruz, cuando se predique de la resurrección, podamos seguir viendo la majestad de Cristo, podamos seguir entendiendo los misterios que se encuentran ahí, mi Señor, sabiendo que no los vamos a comprender del todo, pero vamos a comprender lo suficiente para exaltarte y adorarte, Señor, y vivir para ti. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por este tiempo. Toda gloria, honor, majestad es tuya, Padre. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.